Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Y hoy pretendemos cerrar la segunda de las reseñas que estamos dedicando a este texto que lo habíamos comenzado hace poco, la historia de una tragedia, Joseph Pérez, la expulsión de los judíos de España. Es un texto que ya tiene una primera parte. Les decíamos que el texto es flaquito, que no tiene sino 160 páginas, pero realmente nos ha llevado mucho para discutir y todavía tiene material que quisiéramos pretender aquí o presentar para el análisis para que podamos discutirlo entre todos. Yo me había quedado hablándoles un poquito de lo que era mi pretensión de índice. Hice en la primera reseña una primera parte y habíamos dejado más o menos el testigo en siglo XII, siglo XIII, hablándoles de las aljamas, de las juderías y de cómo se había venido manejando todo esto. También a nivel intestino dentro de la comunidad judía, todo lo que había provocado el aristotelismo que se venía discutiendo prácticamente desde el siglo XI hasta el siglo XIII, con exponentes como Ibn Gabirol, que nosotros conocemos como Avicembrón, o por ejemplo como Moshe ben Maimón, que se conoce como Maimónides también, y otros intelectuales que estaban representando ese crecimiento de las élites que habían absorbido de parte de la comunidad judía en la península ibérica todo el bagaje, toda la estructura intelectual que se respiraba en el mundo musulmán y que era muy rica y no era otra cosa que el rescate de todo lo que había sido la filosofía griega antigua que Europa había echado por la borda con un cristianismo mal entendido, sobre todo al comienzo de la Edad Media, que pretendía solamente afianzar algunos conceptos como el del alma, etcétera, etcétera, pero que había dejado muchas otras cosas de lado y que luego, de la mano de Alberto Magno, de Tomás de Aquino, que se leyeron a esta gente, por cierto, a Maimónides y a todos estos, y también a algunos árabes y a musulmanes, se los representaron y los empezaron a recrear y a reestudiar. Entonces, usted ve que en el caso de Tomás de Aquino, la obra es precisamente un acoplamiento o ayornamiento o actualización, tratando de reestructurar la creencia junto con la filosofía de Aristóteles, la creencia cristiana, en fin. Hay una cantidad de pormenores acá, estoy siendo un poquito superficial, pero quiero, para darles una foto general de lo que se estaba dando, quiero presentarlo de esa manera para que se vea todo ello. Y en esta segunda parte yo hice un índice que me permito leérselos para que guíe un poco la discusión de lo que vamos a hablar. Los había dejado en el siglo XII, siglo XIII, la segunda parte comenzaría en el siglo XIV, puse acá época de hambrunas y epidemias. Recuérdese que esto es una época en la cual vino la llamada peste negra, que no fue solamente un embate, tuvo diversos y en diversas partes de Europa, y muchas veces se utilizó a los judíos como chivo expiatorio. Esa es una de las tesis de Joseph Pérez, de este autor de este libro, que decía que fundamentalmente las grandes matanzas se habían producido bajo la égida de dos grandes variables. La primera, utilizar a los judíos como chivo expiatorio ante problemas financieros, económicos, de alimentación, de hambrunas, de pestes, etc. Y luego reyes o gobernantes que eran extraordinariamente débiles o procesos de transición entre los gobernantes que hacían que estos sujetos no pudiesen, o las personas que estaban en la regencia, en el mando, no pudiesen proteger a las minorías. La conjunción de esos elementos se dio muy fuertemente en el siglo XIV y se produjeron las matanzas, por ejemplo, de 1391, que horrorizaron incluso a muchas de las personas que vivían en la península. Entonces, esto es algo que tiene que tomarse en cuenta. Cuando comienza el siglo XV, hay una especie de respiro, hay una especie de calma que se trata de volver, pero nunca volvería todo al esplendor anterior, 1400 a 1420. Vemos un resurgir de algunas aljamas, de algunas juderías, pero mucho más tímidamente. Y todo ello sería entonces caldo de cultivo, más un nuevo tema, que es el problema converso, que va a hacer eclosión luego con el edicto de expulsión del 31 de marzo de 1492. Sigo leyendo, les decía, siglo XIV, época de hambrunas y epidemias. El número 12, el problema converso, tipos de conversiones, dilema del converso, esto porque no todos eran iguales. Número 3, los reyes católicos y lo que implica, y es una de las tesis del libro, que la expulsión se debió justamente a lo que ellos pretendían hacer como la religión del monarca, la religión del pueblo, y una unión de factores allí. 1492, giro histórico para España y también para el mundo. Tiene que ver con la toma de Granada, que es el final de la unión, entonces, en el caso de la península, las capitulaciones de Santa Fe, que tienen que ver con el envío
de las naves de Colón, por ejemplo, a provincias ultramarinas, que serían luego la expulsión de los judíos, la gramática de Nebrija, un atentado contra Fernando II, todos ellos, todos esos sucesos, es realmente un punto de quiebre este año para la historia de España. Luego el siglo XV, mediana recuperación en algunas juderías, luego de las matanzas de 1391. Número 6, la figura del Rab Mayor, en 1450, con poderes jurídicos y fiscales sobre las aljamas, y aquí destacan nombres que presenta Joseph Pérez, por ejemplo, Abraham Benveniste, Abraham Seneor, que fue, por ejemplo, colocado allí por los reyes católicos, ¿no? Con particular conocimiento directo de ellos y llegada al trono, ¿no? Podía hablar directamente. 1478, creación de inquisidores, el Santo Oficio, la Inquisición, el nombramiento de los primeros inquisidores en 1480 y luego ya el edicto de expulsión. Quisiera empezar, igual que lo hice en la primera parte, por el final, por leerles pormenores del edicto de expulsión. Ya yo les había hablado que existían tres tenores, quedan tres copias históricas al respecto: la que se llama de Castilla o castellana, la de Torquemada, de los inquisidores, y que está dirigida a un obispo, etc., y la que fue usada para Aragón. Las tres tienen un tema central, pero tienen variaciones expositivas. Y fíjense ustedes que tomando, en el caso de la castellana, creo que es esto, les leo un pedacito que me parece que es importante para revelar el tenor de los tiempos. Y fíjense lo que dice. En la segunda parte del decreto se detallan las condiciones de la expulsión. Esto lo tiene el libro de Pérez y se los presento resumido. Dice: la expulsión de los judíos era definitiva. Acordamos de mandar salir todos los judíos y judías de nuestros reinos y que más tornen ni vuelvan a ellos ni a alguno de ellos. Número 2. No había ninguna excepción ni por razón de edad, residencia o lugar de nacimiento. Se incluyen tanto los nacidos en Castilla y Aragón como los venidos de fuera. Número 3. Se daba un plazo de 4 meses que después se ampliará hasta 10 días más, hasta el 10 de agosto, para que salieran de los dominios de los reyes. Los que no lo hicieran dentro de este plazo o volvieran después serían castigados con pena de muerte y la confiscación de sus bienes. Asimismo, los que auxiliaran a los judíos o los ocultaran se exponían a perder todos sus bienes, vasallos y fortalezas y otros heredamientos. Y número 4. En el plazo fijado de 4 meses, es decir, desde el 31 de marzo hasta lo que sería el 31 de julio, los judíos podrían vender sus bienes inmuebles y llevarse el producto de la venta en forma de letras de cambio, no en moneda acuñada en oro o en plata, porque su salida estaba prohibida por la ley, o de mercaderías, siempre que no fueran armas o caballos, cuya exportación también estaba prohibida. Entonces se puede ver pues que lo que se estaba generando acá era realmente una debacle económica, cual la va a describir, por cierto, Joseph Pérez en las partes finales de este libro. Por eso lo llama en parte también historia de una tragedia, porque además la tragedia sería bifronte, es decir, no es solamente una tragedia para los judíos que fueron expulsados, es una tragedia para España, que estaba expulsando una comunidad fructífera que tenía más de 1200 años de raíces allí. Entonces, lo que estamos viendo es realmente un desastre. Si esto tuvo que ver la Inquisición, el Santo Oficio y Torquemada con el borrador o el boceto que presentó unos 10, 15 días antes, no podemos atestiguarlo fehacientemente, pero sí puede haber tenido las manos en todo esto y en la redacción del material que, repetimos, respondía casi siempre a unas variables históricas bastante difusas y donde el cristianismo prácticamente se puede decir que se disparó en el pie porque no tenía razones de fundamento ni ninguna argucias más que tratar de monopolizar el territorio español. Fíjense que uno de los argumentos que se decía era la razón del pueblo de Isida, etcétera. Eso aparece sobre todo en la copia de Aragón. Luego aparece también el fenómeno de la usura. Se acusaba a los judíos, pero es que realmente se les había ido arrinconando. Ya desde el siglo XIII se les prohibía tener tierras, por ejemplo. Se les prohibía hacer agricultura. Entonces uno se da cuenta que hay una manipulación relativa a los hechos históricos que es importante comprender para que cada quien pueda manejar su juicio al respecto. Pasamos a darle la palabra entonces a Joseph Pérez con su texto y con todas las situaciones de lo que nos está explicando. En la página 24, fíjense ustedes, él pone acá un ejemplo que me parece importante compartirlo respecto a las profesiones, porque siempre se asociaba al judío como banquero o prestamista, pero esta situación no era así para nada. En la página 24 dice aquí: Beatriz Leroy ha reconstruido la historia de una familia judía de Tudela hasta su exilio en el Cairo, después de la expulsión de 1492. Los primeros miembros, de quienes se tiene noticia en 1167, eran propietarios de viñas y tierras de pan llevar. Efectivamente, hasta el siglo XIII al menos, los judíos eran esencialmente agricultores y ganaderos. Como tales, vivían en el campo y las aldeas. Y luego entonces él amplía esta parte, ¿no? Y dice:
En efecto, las leyes de 1282 y 1293 son las que prohíben a los judíos poseer heredades. Se les obliga a vender las que ya tienen en el plazo de un año, lo cual implica que antes sí que existían tales propietarios judíos. La sociedad cristiana procura, pues, apartarlo de las actividades agrícolas y ganaderas. Eso es muy importante para que veamos cómo se va conduciendo a estas personas hacia un tipo de actividades, a sobrevivir como pudiesen haciendo las actividades que les eran permitidas, porque había cantidad de prohibiciones, y esto viene desde los códigos de Alarico del siglo V, es decir, había una cantidad de cosas que no podían hacer, que no se les permitía hacer. En la página 25 dice lo siguiente: es en el siglo XIII cuando empezó a entrar en vigor en España la prohibición de cobrar interés por deudas entre cristianos. Bueno, imagínense ustedes qué disparate esto, pero bueno, esa es una de las causas basales del retraso que produjo esto en muchas de las sociedades europeas, pero bueno, era la situación. Idéntica prohibición regía entre judíos, pero no entre personas de diferente religión. Algunos judíos aprovecharon aquellas disposiciones, con lo cual además permitían el desarrollo de las actividades económicas que la escasez de dinero dificultaba. El tipo de interés había sido fijado por las 7 partidas de Alfonso X a 3 por 4. Se presta 3. Se devuelve 4, lo que equivale al 33,33%, tasa que queda inalterada hasta finales de la Edad Media. En Aragón, las Cortes de Gerona lo fijaron mucho más bajo, 20%. Ustedes ven allí una tasación del interés fijada en este caso por el rey Alfonso X. Les hablábamos de las 7 partidas, eso lo discutimos en la primera parte de esta reseña, donde les decíamos que eran una cantidad, un compendio de legislaciones hechas por Alfonso X, conocido para nosotros como Alfonso X el Sabio, un hombre que dejó, entre otras cosas, por ejemplo, las cánticas de Santa María y también textos históricos, etcétera, de bastante cultura, se puede decir. Pasando más al detalle de lo que eran las aljamas, que esto es muy importante para entender cómo habían logrado los judíos en algunas partes una especie de autarquía y de autolegislación. Es muy importante ver los detalles de dónde fueron estas aljamas particularmente fuertes o particularmente influyentes, si se puede decir allí. A nivel local, la aljama formaba, estoy en la página 28, perdonen ustedes, a nivel local, la aljama formaba una entidad jurídico-administrativa autónoma. Tenía sus propios magistrados, sus rabinos, sus jueces, sus receptores de impuestos, tasas especiales sobre los animales degollados, el vino, las bodas, los entierros, destinados a sufragar los gastos de la comunidad, escuelas rabínicas, lugares de culto, cofradías para asistencia a pobres y enfermos, etc. La aljama dictaba ordenanzas, los takanot, muchas veces redactados en hebreo y en castellano para el gobierno interno de la misma. Actuaba del mismo modo que lo hacía el Consejo Municipal en relación con los cristianos, y notamos en ella la misma evolución que en los consejos. En un principio, las autoridades encargadas de dirigirla, los viejos o adelantados, Mudakemim, se renovaba cada año por libre elección. Solo cuando no había acuerdo se acudía al Rab mayor para nombrar a los oficiales, jueces, veedores, tesoreros e inspectores de la cosa pública. Luego estos oficios se convirtieron en cargos hereditarios, que no salían de unas cuantas familias de privilegiados que monopolizaban la dirección de la aljama. Bueno, como se puede ver, la comunidad judía no estaba inmune pues, a los sinvergüenzas y a la corrupción, y en este caso algunas familias se apropiaban, por ejemplo, del manejo de esos cargos públicos. Pero eso nos evidencia, repetimos, la imbricación que existía entre esas dos comunidades, que realmente estaban separadas por preceptos legales y quizás por algunos preceptos religiosos, pero realmente gente era gente, y fíjense ustedes, para lo bueno y para lo malo. Entonces estas personas terminaban ellos mismos, no se puede decir que había una especie de espíritu de cuerpo entre los judíos, no, había unos judíos que aprovechaban y se quedaban con los cargos porque estaban allí de forma influyente y se los pasaban como cargos hereditarios o influían en una cosa u otra. Otros pobres quedaban sometidos a este libre arbitrio o este usufructo de la función pública. En fin, puede uno darse cuenta lo complejo de esta situación, que dista mucho de ese blanco y negro con que se nos presenta muchas veces la historia, de una manera bastante distorsionada, hay que decirlo. También hay una cosa interesante en estas aljamas. Hay una cosa que ellos llamaban los malsines. Fíjense ustedes lo siguiente. Es un tipo de delito. Está en la página 30, dice aquí: la ejecución de las sentencias, cuando la aljama dictaminaba una sentencia, tenía que recurrir, si eran sentencias graves, por supuesto, tenía que recurrir a las autoridades civiles cristianas o a las autoridades judiciales. Y les decía así, la página 30, la ejecución de las sentencias se confiaba a los oficiales del rey, que siempre se conformaban con lo que habían dictaminado los jueces de la aljama.
Un caso particular lo constituyen los delitos cometidos por los llamados malsines contra la existencia misma de la comunidad judía. Se consideraba muy grave todo lo que podía poner en peligro la reputación del aljama, delación o denuncias, acudir a los gentiles para contarles patrañas sobre la ley y la religión judía, etc. En tal caso, la aljama disponía de un arma terrible, el jerem, una especie de excomunión por la cual los malsines incurrían en penas muy severas que podían ir desde hasta la mutilación, la amputación de un miembro e incluso la muerte. Y eso lo explica también Yitzhak Baer, uno de los libros en los cuales se apoya fuertemente Joseph Pérez para explicarnos la parte de la historia que no es su fuerte. Les decíamos que este historiador es un hombre especialmente docto en siglo XV, XVI, XVII y que para los siglos que se escapan hacia atrás y que tienen que ver, utiliza a otros expertos que son bastante reputados. En este caso, Yitzhak Baer, uno de ellos, con su historia de los judíos en la España antigua. Eso lo habíamos citado en la primera de las reseñas. Sigo adelante, donde él está hablando un poco sobre la vida de los judíos en el siglo XII y en el siglo XIII. Yo les había hablado de la situación con Maimónides, el aristotelismo dentro de la comunidad judía y la reacción, por ejemplo, que tuvo un rabino que se llamaba Adret, un hombre que trató de radicalizar la ortodoxia. Él no estaba solo. Había muchas personas como él, y eso suele suceder en todas las comunidades. Es muy propio de los monoteísmos. Suceden sujetos que vienen con alteraciones o heterodoxias sobre la creencia, tratan de plantear algunas revoluciones en cuanto a las ideas. Se responde entonces algunos con ideas muy radicales, etcétera, etcétera. El punto es que así se manejaba la vida en el día a día de ese siglo XII y siglo XIII, y lo dice acá de una manera más o menos sucinta Joseph Pérez en la página 34. Se las leo y dice lo siguiente. Tal era la vida en las aljamas de la España cristiana de los siglos XII y XIII, antes de las grandes crisis y persecuciones de los últimos tiempos de la Edad Media. Esta época, que va aproximadamente de 1148 a 1348, ha quedado en la memoria colectiva de los judíos como una especie de edad de oro, solo comparable a la que conocieron en la España musulmana antes de la llegada de los almohades. Y dice más al respecto. Toledo era para los judíos como una nueva Jerusalén, foco religioso, filosófico y económico a la vez. Los restos que se conservan todavía hoy, las grandes sinagogas de Santa María la Blanca y del Tránsito, la llamada Casa del Greco, en realidad Palacio de Samuel A. Leví, dan idea de lo que pudo ser en los siglos XII y XIII la pujanza económica y refinamiento artístico de la judería toledana, capaz de asimilar las aportaciones más valiosas de dos mundos en una síntesis admirable y original. Esto es muy importante decirlo porque es cierto, y fíjense que citan a Samuel A. Leví, que es un sujeto que va a tener enorme importancia y creo es uno de los conversos. Vamos a ver si tenemos un hombre como uno de los conversos que después pasa a tener una figura relevante dentro del mundo de los cristianos, porque ya era un hombre muy culto. Entonces estos son justamente los primeros sujetos que fueron a la conversión, que además pasaron de tener altos cargos dentro del mundo de las comunidades judías a tener altos cargos dentro del mundo cristiano, porque no los había tan cultos en el mundo cristiano en abundancia. Los había un par por ahí, pero no tantos, ¿no? Y eso es algo también interesante. Fíjense, se revela mucho acá. Pérez no le gusta la idea de eso de una supuesta convivencia, como que hubo unos momentos en los cuales las tres culturas, judía, musulmana y cristiana, convivieron, etcétera. Eso es una tesis que algunos historiadores manejan. Él se retracta y se aleja bastante de ello. Y dice lo siguiente, fíjense, en la página 36, y es contundente este análisis, y dice, todavía más inexacto que el tópico de las tres religiones es el de las tres culturas. En la España medieval no hubo más que dos culturas dominantes, la una después de la otra, la musulmana y la cristiana. Los judíos participaban de ambas según el territorio en el que viviesen. No hay que confundir cultura judía y cultura de los judíos. En nuestra época, Karl Marx, Freud, Einstein y muchos otros no son representantes de la cultura judía, pertenecen a la cultura alemana, lo mismo que Marcel Proust en Francia y todos los que se podrían citar. Entonces, fíjense, ahí él hace clara la diferencia en todo esto y dice, bueno, un momento, aquí hay que poner las cosas en claro. Una cosa es cultura judía y otra cosa es cultura de los judíos que hayan vivido en esa época y que manejaban este u otro conocimiento. Dice incluso más con figuras que usted seguramente conocerá. Fíjense acá en la página 37.
Algo semejante ocurrió en el siglo de oro de las letras españolas. Santa Teresa y Fray Luis de León son grandes escritores castellanos, no representantes de la cultura judía. Se formaron en un ambiente cultural que no tenía nada que ver con el judaísmo. Y esto está hablando de casos de conversos, ¿no? Que es muy interesante para que la gente pueda entender cómo fue la situación que se vivía en esos mundos. Y muy interesante también escuchar lo que nos dicen de Toledo como ese punto de enorme riqueza cultural para la comunidad judía del siglo XII y del siglo XIII. Otro punto que les quería decir, que ya comienza a partir del siglo XIV, y es que se empieza a tratar de conformar una especie de discusión teológico-religiosa. Ya esto tiene antecedentes, ya había pasado antes, pero empieza a pasar con mayor asiduidad, en la cual algunos intelectuales cristianos empiezan a buscarse los textos originales hebreos, es decir, a buscarse el Tanakh, y a estudiar hebreo, a estudiar arameo, para poder debatir con los rabinos y poder convencerlos en base a una especie de catequesis de igualdad de concepto. Entonces, aquí se empieza a dar, y esto va a tener, fíjese, si ustedes le ponen alguna atención, esto quizás tenga reverberaciones posteriores con lo que va a ser esa revolución filológica que comenzó siendo sobre todo lo que llamamos el Renacimiento, que es la vuelta o el nacimiento del humanismo también, que es la vuelta a los textos originales para poder cotejarlos y ver cuánto se ha deformado, si se ha cambiado, qué ha pasado con todo ello. Fíjense que no es poca cosa lo que digo. Cuando el mundo con que estas personas se encontraban en ese momento era simplemente la Vulgata de San Jerónimo, en el caso de los cristianos, que manejaban solamente esa Biblia y esa traducción, que es una traducción a todas luces muy defectuosa en relación a las que se producirían mucho después. Es decir, si usted compara la Vulgata de San Jerónimo con la King James Bible, con la primera Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, por ejemplo, es una cosa que es mucho más limitada y a la cual se le han ido encontrando filológicamente algunas patas cojas. Uno puede decir en descargo de Jerónimo que él hizo lo que pudo en el momento que pudo con las situaciones que tenía. No disponía de un conocimiento, de una factura como la que pudiera tener cualquier investigador en tiempos posteriores, para decirlo del siglo XVII, XVIII, XIX. Pero hay que entender que eso es algo que sucedió. Y fíjense cómo lo retrata Pérez en su discurso acá. Estoy en la disculpen ustedes, en la página 38, y es que dice así: numerosas fueron las campañas de proselitismo y las polémicas literarias destinadas a demostrar la falsedad del judaísmo y la pertinacia de los judíos. Arnaldo de Vilanova compuso un tratado sobre la Trinidad en el que hacía referencia a otro tratado muy conocido, el de Ramón Martí, dominico catalán, Puyo Fidel adversus Mauros e Judeos. Para combatir mejor a los judíos, los autores hacían grandes esfuerzos intelectuales aprendiendo hebreo a fin de acudir a las fuentes y demostrar a los rabinos que se equivocaban en sus interpretaciones o que engañaban a sus correligionarios. De esta forma, empezaron a desarrollarse entre los cristianos los estudios bíblicos, corriente que en el siglo XVI dará lugar a la polémica contra los hebraístas. Fray Luis de León, entre ellos, acusados de preferir la Hebraica Veritas, es decir, el texto original de la Biblia, a la lectura tradicional de la Iglesia. Sumamente interesante entender esto y ver esos gérmenes que luego van a tener otras ramificaciones. Pero fíjense ustedes, para poder debatir con los rabinos, que eran sujetos educados en toda la tradición del Tanakh, además del Talmud, y tenían toda una formación importante, sobre todo los rabinos más educados, ¿no? Estos sujetos se ponían a estudiar para lograr debatir y para ello tenían que irse a las fuentes para poder decirle, mira, no, tú estás haciendo esto mal o tú estás citando esto mal o lo estás interpretando como no es. Entonces, para lograr eso se produjo, lo cual tendría, repetimos, consecuencias inesperadas a posteriori. Sigo leyendo lo que me parece sumamente importante. Vuelve él a la tesis de las persecuciones y qué fue lo que fomentó una cosa y otra. Y dice lo siguiente, dice, en periodos de expansión como fueron los siglos XII y XIII, conocieron una larga etapa de desarrollo y plenitud, la comunidad judía, dice, ¿no? Que luego se idealizó y mitificó con el tópico de las tres culturas. No hubo tal pluralismo, los judíos fueron simplemente tolerados. Se aprovecharon de la prosperidad general, política, militar, demográfica, económica, como los demás vecinos de la península, pero nunca fueron equiparados con los cristianos. Nunca se olvidó el objetivo implícito de las máximas autoridades que las máximas autoridades eclesiásticas habían fijado: la conversión de los judíos, su asimilación religiosa, su desaparición como comunidad autónoma.
Entonces, fíjense ustedes, ahí se puede uno dar cuenta de qué era lo que estaba planteado. Y viene entonces ya en el siglo XIV, sí, la situación de las persecuciones fuertes, sobre todo a partir de las pestes, donde se acusaba a los judíos de haber participado, de haberlas causado, etcétera, etcétera. Es decir, situaciones que fueron creando un ambiente completamente adverso. El año 1391 es uno de los años de las grandes matanzas, donde se datan pues, algunas, sí, en diversas aljamas. Les leo en la página 48 lo que nos dice acá. En Castilla, durante todo el período, hasta el clímax de terror del año 1391, dos temas principales nutren el odio de las masas. Una serie de rumores infundados y sobre todo el papel atribuido a los judíos en el manejo del dinero. En toda Europa, las epidemias conocidas con el nombre genérico de la peste negra, que alcanzaron su más alto nivel en 1348, desencadenaron una serie de rumores irracionales sobre la responsabilidad de los judíos en la propagación de la mortandad. Idea absurda, ya que los judíos estaban tan expuestos como los cristianos y sus bajas no eran menores. El pánico llevó a reacciones incontroladas en Alemania, donde grupos de disciplinantes recorrían las calles, flagelándose las carnes y atacando a los judíos para aplacar la ira de Dios. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Eso es una cosa que, repetimos, se puede hoy en día explicar bajo la teoría del chivo expiatorio, es decir, tratar de inculpar a un grupo de una cosa que le está pasando a los demás, en lugar de buscar la situación original. Y dice más al respecto en la página 56. La violencia antijudía provocada por el fanatismo religioso se desencadenó sobre la base de una situación de crisis social aguda. Esa es la tesis de Pérez siempre, ¿no? Una circunstancia contribuyó a desatarla, por lo menos en los territorios castellanos. El vacío de poder desde la muerte de Juan I, octubre de 1390, la minoría de edad del nuevo monarca, Enrique III, obligó a formar un consejo de regencia que no acababa de ponerse de acuerdo. Todo esto está resumido en unas frases de extraordinaria lucidez por el canciller López de Ayala. Y dice López de Ayala lo siguiente: las gentes de los pueblos, lo uno por tales predicaciones, lo al por voluntad de robar, otro sino habiendo miedo al rey por edad pequeña que había y por la discordia que era entre los señores del reino, por la cuestión del testamento de don Juan I y del consejo, no preciaban cartas del rey ni mandamientos suyos, ciudades, villas ni caballeros. Por ende, aconteció este mal. Todo esto fue codicia de robar, continuó el canciller, según pareció, más que devoción. Es decir, López de Ayala pone el fiel de la balanza y dice: estos sujetos lo que aprovecharon las circunstancias que se daban, donde había una debilidad política de parte del regente para salir al pillaje y al saqueo, arguyéndose o utilizando situaciones supuestamente religiosas, etcétera, pero realmente lo que eran era una sarta de bandoleros y bandidos. Entonces, eso también es una cosa que puede verse incluso en nuestro tiempo, no solo contra los judíos, sino contra ciertos sistemas políticos en los cuales se utiliza la pillería diciendo: no, es que se estaba protestando contra algo. Y dice: bueno, protestar contra algo, es una cosa, y otra cosa es pillar y saquear la propiedad de otras personas, ¿no? Entonces, dice acá mucho más. Aquí está un caso que quería, sobre lo que les decía, de Samuel Halevi, que es un sujeto de Toledo que hablábamos hace un rato, y que además nos presenta el caso de las conversiones de una manera muy interesante. Esto va a ser tela que cortar luego, porque la conversión, como les decíamos, empezaron sobre todo las clases más cultas del judaísmo a cruzar el puente. Algunos lo cruzaban completamente de corazón, es decir, se convertían completamente. Otros mantuvieron lo que se llama una actitud judaizante o criptojudía, en la cual tenían una especie de doble vida, lo cual se motivó luego a persecuciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo ello generó el problema del converso. Además, el converso era un sujeto que usualmente, viniendo de una sociedad donde ya estaba, él era muy culto, muy bien formado, cuando llegaba a las comunidades cristianas, eso le daba una cantidad de prebendas y capacidades de acción que estaban antes coartadas por todas esas leyes represivas, pero que al convertirse a cristiano tenía libertad total. Eso, sumado a su nivel cultural y a su manejo de mundo, le garantizaba o bien posiciones políticas, religiosas o económicas de importancia, lo cual creó resquemor en sectores de la sociedad que empezaron entonces a arguir: no, es que ese es un cristiano nuevo, nosotros somos cristianos viejos. Eso es un disparate, porque cristiano viejo, realmente en la península vivían todos y todos eran conversos al final del día, porque los que habitaban la península desde el comienzo fueron convertidos al cristianismo, sea el cristianismo de Roma o el arrianismo, como hemos visto en la primera reseña. Entonces les leo acá en la página 58, muy interesante, dice, está hablando sobre las matanzas de 1391. Nunca había llegado tan lejos la violencia contra los judíos. Estos, como es natural, quedaron horrorizados.
Algunas familias, en Mallorca por ejemplo, prefirieron salir de los reinos de España, se fueron al norte de África, a Trípoli, Túnez, Argel, Orán, Marrakech. Muchos más hebreos, unos 100.000, decidieron renunciar a su fe y convertirse espontáneamente o bajo amenaza para evitar a sus familiares y a sí mismos nuevas persecuciones. Eso es bastante interesante, nos dando un impulso extraordinario a un movimiento que parece haberse iniciado en años anteriores. Y dice acá lo siguiente, fíjense ustedes, en la corona de Aragón, Isaac Goluf pide el bautismo en agosto de 1389 y se llama desde entonces Juan Sánchez de Calatayud. Incluso el más famoso quizás de los conversos de fines del siglo XIV, Salomón Haleví, rabí mayor de Burgos, pudo haber recibido el bautismo en julio de 1390, es decir, un año antes de las grandes matanzas. Al hacerse cristiano, tomó el nombre de Pablo de Santa María, ya que pretendía pertenecer a la tribu de Leví y tener parentesco con la Virgen María, y acabó siendo él el obispo de Burgos. Fíjense ustedes, ¿no? Ahí se produce un traslado de una creencia a otra. Habiendo sido rabino, imagínense la cultura que debe haber tenido este sujeto. Es decir, un rabino culto de ese mundo era un sujeto que hablaba árabe, hablaba hebreo, hablaba castellano, quién sabe cuántas otras lenguas más dominaría, y se manejaba con soltura dentro de toda la literatura bíblica completa, Tanakh o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, además del Talmud, además de una cantidad de otra literatura filosófica. Es decir, un sujeto como ese puede uno deducirse que fue una ganancia completa para el mundo cristiano, que se trajo todo ese bagaje. Imagínense ustedes los discursos de los cuales debe haber sido capaz un sujeto así y la comprensión que debe haber manejado. Entonces es interesante para tratar, repetimos, de entender todas las aristas de ese problema. Estoy acá leyendo sobre las situaciones de 1391. Dice acá con certeza Pérez que luego de esas matanzas del finales del siglo XIV, el judaísmo trató en el siglo XV de recuperarse un poquito, pero nunca lo hizo a los niveles en los cuales estuvo antes. Y fíjense, les digo, él dice acá en la página 63, dice... después de las conversiones masivas, la comunidad hebrea ya no volvió a recuperar el nivel de antaño. Salió de la crisis no solo físicamente disminuida, sino moral e intelectualmente destrozada. En la corona de Aragón, muchas aljamas principales habían desaparecido, como las de Valencia y Barcelona. Es decir, ya para el siglo XV venían disminuidos, venían golpeados de toda esta situación. Y pasamos entonces ya como punto casi final, déjenme ver cómo está el tiempo, nos quedan un par de minutitos, al problema converso. Leo esto y paso luego hacia la parte final, que es cuando se produce ya el edicto y expulsan a los judíos, y hay algunas narraciones, incluso contemporáneas, que se citan acá. Y dice aquí lo siguiente, el problema converso, página 66. No se trata de un grupo social homogéneo. No forman los conversos una clase social, no se sienten forzosamente solidarios unos con otros, ¿no? Importante, dice, los matrimonios mixtos, cristianos viejos que se casan con conversos que hacen lo mismo con cristianas viejas, parecen haber sido de uso corriente, lo cual dará lugar en el siglo siguiente a las laboriosas y terribles informaciones de limpieza de sangre, cuando se querrá averiguar si tal o cual individuo tiene entre sus abuelos alguna mancha de este tipo. En esto radica precisamente la originalidad del converso. Generalmente procura asimilarse completamente al resto de la sociedad cristiana, borrar las huellas de unos orígenes considerados como vergonzosos por muchos de sus nuevos correligionarios. Y lo cierto es que estos tipos, estos conversos, que van a tener, repetimos, en base a la cultura que manejaban y una cantidad de factores, bastante éxito dentro de ese mundo cristiano, no teniendo ya el freno de una cantidad de leyes represivas, ocuparían cargos importantes, políticos, económicos, etc. Eso provocaría cierto rencor. A la par de ello, estos sujetos también tendrían toda una situación complicada en cuanto a qué es lo que ellos representaban para ese mundo nuevo. Se está hablando acá de la situación de limpieza de sangre. Eso es algo que lo va a manejar el Santo Oficio posteriormente, cuando se empiece a ver, bueno, quiénes son los ancestros, quién es fulano, quién es tal o cual, si tiene antecedentes judíos o judaizantes, que era peor aún que tener antecedentes judíos, etcétera, y todo ello en ese mundo. Les digo aquí lo siguiente, en la página 88, fíjense ustedes,
dice acá, los conversos podían acceder a oficios, estoy en la página 88, sí, podían acceder a oficios y beneficios que antes les eran vedados y que seguían siéndolo a los judíos. Como se ha visto, muchos conversos habían entrado en los consejos municipales, en el clero secular o regular, ocupaban a veces puestos que les daban autoridad y jurisdicción sobre cristianos viejos, o bien tenían profesiones en el comercio, en la recaudación de tributos, que en momentos de crisis, malas cosechas, carestía, hambre, hacían de ellos el blanco de todos los rencores. Eso es lo que se toma como uno de los posibles antecedentes para lo que está sucediendo. Y bueno, les decía, el 31 de marzo se firma en 1492 el edicto, son 4 meses para irse. Aquí comienza una gran tragedia, como ustedes se pueden imaginar. Todos los que decidieron no convertirse, todos los que siguieron fieles a sus credos, a su religión, pues fueron expulsados. Y aparece acá una cita que nos pone Pérez de Bernaldez, un cronista, y dice lo siguiente: casaron todos los mozos y mozas que eran de 12 años arriba unos con otros, porque todas las hembras de esta edad arriba fuesen a sombra y compañía de maridos. Salieron de las tierras de sus nacimientos, chicos y grandes, viejos y niños, a pie y caballeros en asnos y otras bestias y en carretas, y continuaron sus viajes cada uno a los puertos que habían de ir, e iban por los caminos y campos por donde iban con muchos trabajos y fortunas, unos cayendo, otros levantando, otros muriendo, otros naciendo, otros enfermando, que no había cristiano que no hubiese dolor de ellos, y siempre por donde iban lo convidaban al bautismo, y algunos con la cuita se convertían y quedaban, pero muy pocos, y los rabíes los iban esforzando y hacían cantar a las mujeres y mancebos y tañer panderos. Bueno, una situación realmente crítica lo que se está viendo aquí, tratando de organizar esta salida. Y nos pregunta entonces acá Pérez, dice, ¿cuántos fueron los judíos que salieron entonces de España? Las evaluaciones que han variado, las evaluaciones que se han dado varían entre 40.000 y 350.000. Bernaldez habla de 170.000. Los trabajos más recientes, basados en fuentes fidedignas, arrojan un total de menos de 50.000, teniendo en cuenta los que regresaron luego, ¿no? Porque hubo los que trataron de cruzar, se fueron al norte de África, los maltrataron, los expoliaron, les hicieron de todo, entonces volvían. Era una situación sumamente crítica, no importa el número, es decir, si estamos hablando de 100.000 personas, 80.000 personas, hay que ver la magnitud de una tragedia absolutamente innecesaria e irreflexiva, que no se sabe por qué. Y fíjense acá, y ya con esto creo que puedo cerrar esta reseña en la página 116, de donde se habla de esa salida, porque usted dice, bueno, se tienen que ir. Bueno, la única salida posible en este caso era por el sur, ¿no? Entonces cruzan Gibraltar y llegan entonces al Imperio Otomano, las diversas dinastías que gobernaban allí, esos grupos de pequeños reyesuelos que gobernaban en el norte de África y que estaban en concordancia con los otomanos, ¿no? Y dice lo siguiente: en el reino de Fez se les dio muy mala acogida y fueron expoliados despiadadamente, no solo por los musulmanes, sino además por judíos instalados desde hacía tiempo en el país y arabizados. Se comprende que algunos hayan preferido regresar a España. Mayor suerte corrieron los que se fueron a Italia, Roma, Ferrara, Venecia, donde paradójicamente muchos hicieron gala de ser españoles, buscaban la compañía de los nobles e hidalgos españoles. Este hecho debió de contribuir al concepto que se formó en el siglo XVI en Italia, donde los españoles eran frecuentemente asimilados a judíos. Para otros, Italia fue solo una etapa en la marcha que les condujo hasta Oriente, hacia Salónica, Constantinopla, Esmirna, Rodas, Monastir, Sarajevo, Sofía. Turquía fue la única potencia que acogió a los judíos españoles con los brazos abiertos. El sultán Bayaceto II escribió a todos sus dignatarios para que los recibieran y facilitaran su instalación en sus territorios. Se cuenta que su sucesor Solimán exclamó en una ocasión, refiriéndose al rey don Fernando: «A este le llamáis rey político que empobrece sus estados para enriquecer los míos». Y fue precisamente, ¿no?, esa cuestión de el desastre y la situación de lo que pasó. Quedó mucho, es mucha cosa de lo que se ha formado. Quedó un idioma que se conoce como judeo-cristiano, judeo-español, perdonen ustedes, ladino, se le dice también, que ha tenido incluso hasta, tiene sociedades, si usted las busca en internet, de personas que manejan este idioma, que al igual que el yiddish, son idiomas anclados o con raíces importantes en la Edad Media, de esa comunidad de personas que tuvieron que abandonar un mundo que hasta hoy en día lo llaman Sefarad, Finisterre, el país que quedó hacia el final de la tierra.
Es muy interesante entender todo esto. El libro que hemos estado comentando, se los vuelvo a presentar. Joseph Pérez, La historia de una tragedia, la expulsión de los judíos de España. Realmente una tragedia, y una tragedia bifronte, como les decía, o multifrontal se puede decir, porque perdió todo el mundo, allí no ganó nadie, y el problema quedó como una de las grandes tragedias que se puede estudiar dentro de la historia de España, uno de los problemas realmente grandes y que tiene hasta hoy motivo de análisis para muchos historiadores. Pérez presenta sus tesis, no es por supuesto con esto la definitiva, ni son las definitivas, pero son tesis bastante importantes y bien argumentadas en su caso. Les habla Ivo Hernández, qué placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le motiva, le estimula, venimos con más libros, más textos. Esperamos que este tema haya sido de su gusto. Lo dividimos en dos partes porque es que es demasiado por comentar y todavía se nos quedaron algunas cositas que pudiésemos haber dicho. Tenemos más libros por acá, estamos esperando para ellos y solo contamos con la anuencia de que usted esté del otro lado de la pantalla, atento a discutir todos estos temas. Si algo le promueve más atención todavía, déjenos su comentario y con ello nos honra especialmente. El deseo desde acá, como siempre también, es que tengan todos ustedes una muy feliz semana.